Saludos a todos. Hoy tenemos un tema muy importante que nos conecta directamente al cielo. Hoy estaremos hablando acerca del Arca del Pacto y para eso traímos a nuestro pastor Gregory Galvez. Pastor, bienvenido. Gracias, Carol. Quiero saludar a todos los guías mayores que estarán mirando este podcast y queremos que usted hoy pueda aprender más acerca del Arca del Pacto. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Pastor, cuando hablamos acerca del santuario celestial, muchos piensan en ángeles, en incienso y en el trono de Dios. Exactamente, ¿qué es el Arca del Pacto? Bueno, Carol, antes de responderte la pregunta del Arca del Pacto, cabe recordar que en Éxodo 25:8, Dios hizo una petición al pueblo. Dios le dijo, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Así que el pueblo hizo el santuario y el santuario está dividido en tres partes. Está dividido en el atrio, lugar santo y lugar santísimo. El arca está ubicada en el lugar santísimo, por eso se considera que es el mueble más santo que tenía el santuario. Así que el arca era un mueble hecho de madera de acacia y estaba cubierto de oro completamente. Impresionante. ¿Y qué contiene el Arca del Pacto? Bueno, el Arca del Pacto contenía tres elementos bastante importantes para Dios. Estaban las tablas de los 10 mandamientos, estaba ahí el maná que Dios le había dado al pueblo y también estaba la vara de Aarón que floreció. Y estos elementos eran importantes, Carol, porque la ley de Dios confirmaba el pacto que Dios había hecho con el pueblo en el Sinaí. Entonces, el maná confirmaba de que Dios era quien suplía al pueblo. Dios era quien alimentaba al pueblo. Y esos elementos son muy importantes tener en cuenta. Impresionante. Entonces, no solamente era un antiguo cofre, sino era como el carácter de Dios hacia nosotros. Exactamente, Caro. Pastor, he escuchado mucho acerca del propiciatorio. ¿Exactamente qué es? Bueno, hablando en un lenguaje llano, el propiciatorio era la tapa que cubría el arca. Encima estaban los querubines, pero algo muy interesante del propiciatorio, que no era, su función no era solamente cubrir el arca. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 22, Dios había dicho que Él iba a hablar desde ahí con Moisés y con el pueblo. O sea, Dios iba a enviar su información desde ahí. Y no obstante a eso, también era el lugar donde era depositada la sangre una vez al año para el perdón de los pecados. Me encanta eso. Es como si Dios nos dijera, aquí está mi ley. Y no solamente eso, Carol, no solamente está su ley. En el Arca del Pacto nosotros podemos ver la ley de Dios, podemos ver su gracia también. O sea, porque tenemos la ley que está dentro del arca, pero encima del arca está el propiciatorio que muestra la gracia de Dios. Ese es el lugar donde era depositada la sangre para que la gracia de Dios perdonara los pecados, pero ahí también juntamente con la gracia está la ley de Dios. ¿Qué quiere enseñar Dios a través del Arca del Pacto? Que la gracia y la ley caminan de la mano, no hay una sin la otra. Pastor, algunos podrían decir que eso fue hace siglos, o qué tiene que ver eso conmigo. ¿Qué impacto tiene el arca? Ok, Carol, mira, en esta respuesta yo voy a necesitar tu ayuda porque vamos a tocar algunos textos bíblicos, vamos a mirar a través de la Biblia cuál es el impacto que puede tener el Arca del Pacto en nuestro tiempo, en la vida de cada una de las personas que nos están escuchando. Y vamos a comenzar recordando Éxodo capítulo 25, versículo 8, donde la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Moisés, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. O sea, Dios tiene el interés, en ese entonces tenía el interés de habitar con el pueblo de Israel que estaba caminando en medio del desierto. Así que Dios mandó a hacer un santuario para habitar en medio de ellos. Eso es extraordinario. Pero ¿cómo puede eso afectar hoy en día en mi vida? ¿O cómo puede eso ser de bendición para mí tener esa información? Bueno, teniendo en cuenta lo siguiente. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33, Dios hizo una promesa. Yo quiero pedirle a Carol en este momento que ella pueda leernos a través de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la promesa que Dios hizo en ese libro? Según Jeremías 31:33 nos dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
O sea, si te das cuenta, Carol, una de las cosas importantes del arca del pacto es la ley de Dios. Es más, se llama arca del pacto o arca de la alianza, porque ahí está la ley con la cual Dios estableció una alianza en el Sinaí con el pueblo de Israel. Así que la ley tal vez es el centro del arca. Es el centro del pacto que Dios hace con su pueblo. Así que Dios está diciendo que llegaría un momento, en otras palabras, donde ya no iba a estar el cofre de oro, donde ya no iba a estar el arca, sino que esa ley iba a ser guardada en un lugar especial. Y en el libro de Jeremías nosotros vemos cuál es el lugar. Dios está diciendo, esa ley va a ser guardada en sus mentes, esa ley va a ser guardada en sus corazones. Así que es probable que la intención del texto bíblico es decir que nosotros en algún momento una parte de nuestro cuerpo iba a realizar la función que realizaba el arca. La función que realizaba el arca era de guardar la ley de Dios, y ahora está diciendo Dios, la ley mía, mi ley va a ser guardada en su mente, va a ser guardada en sus corazones. Tiene que permanecer allí. ¿Será que la palabra de Dios quiere decir que nuestra mente se va a convertir o es hoy en día una especie del arca del pacto? Eso está interesante, pero vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, Caro. Primera de Corintios Capítulo 3, versículo 16, Caro. nos dice, ¿acaso no sabéis que soy templos de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Wow, Caro, mira, la palabra de Dios está arrojando luz. El apóstol Pablo ahora está diciendo, miren, ustedes son templo del Espíritu Santo y Dios vive en ustedes. O sea, volvemos atrás y es la intención de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Dios quiere habitar con nosotros, Dios quiere habitar con su pueblo, pero ahora Dios no quiere habitar en cuatro paredes, ahora Dios no quiere habitar en una campaña o en una carpa. No, ahora Pablo está diciendo, Dios quiere habitar en ti, Dios quiere habitar en mí. Y Dios te ha convertido en ese santuario, en ese templo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos la habitación donde Dios quiere morar. Así que imagínate, si el santuario tenía sus partes, ahora nuestro cuerpo, Dios lo está utilizando como un santuario para Él morar en nosotros, está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Dios habita en ustedes. Ustedes tienen que cuidar ese templo. Ahora, ¿te gustaría a ti convertirte en el santuario en el que Dios habita? Amén. ¿Te gustaría a ti ser parte del arca del pacto donde Dios quiere sembrar y establecer su santa ley para que podamos alcanzar salvación y vida eterna? ¿Sabes que cuando nos convertimos en santuario de Dios, entonces nosotros somos absorbidos por su gracia y recibimos misericordia? Pero Carol, vamos a leer un último texto. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 16 y 17, allí está una parte muy interesante que nos gustaría concluir la parte del arca del pacto leyendo esa cita bíblica y dando una breve explicación. Hebreos 10, 16 y 17 nos dice, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. O sea, Carol, si tú te das cuenta, aquí el autor de Hebreo está citando directamente a Jeremías. Él le hizo un copy-paste a Jeremías. Él agarró, seleccionó el versículo de Jeremías, lo copió, lo pegó para traer una enseñanza. Él está diciendo, Dios en este tiempo ya ha cumplido eso. Ya Dios ha establecido su ley en nuestra mente. Amén. Así que tu mente, mi amado, que estás escuchando, se ha convertido en el arca del pacto. Tu mente, cuando tú decides guardar la ley de Dios, observar su santa ley, es como si tú estuvieras guardando su ley ahí y tú ahora eres el arca del pacto. Y algo extraordinario que pasaba en el arca del pacto era que Dios hablaba al pueblo a través del arca. O sea, Dios hablaba al pueblo. Le dijo a Moisés, yo le hablaré desde ahí al pueblo. O sea, Dios va a hablar a través de ti. Cuando tú tomes la función
y diga, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo soy el santuario de Dios, mi mente hace la función que hacía el arca para que Dios habite ahí, entonces ahora tú vas a hablar al pueblo y como resultado tus pecados serán perdonados. Dice que Dios no se acordará de tu pecado. Ahí volvemos a que la gracia de Dios te absorbe. Así que si tú quieres ser absorbido por la gracia de Dios, si tú quieres obtener misericordia de Dios, tú necesitas convertirte en el santuario de Dios. Tú necesitas ahora asumir la ley de Dios y recibir bendición. Quiero recordarte, querido guía mayor que estás escuchando, que hay una promesa especial también para ti. Dios estableció que a los que son fieles, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, Él dice, a los que son fieles, yo lo pondré siempre arriba. Y estarán siempre arriba, nunca estarán debajo. Serán cabeza y no cola, siempre y cuando tú te conviertas en el templo de Dios y guardes su santa ley. Así que, Carol, yo creo que esto es lo que podemos enseñar acerca del Arca del Pacto. Y para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes aquí y compartir estas enseñanzas de parte de Dios. Muchas gracias. Entonces, pastor, cada vez que nosotros oramos, nos estamos conectando espiritualmente con el Arca del Pacto. Cada vez que nosotros oramos, nos estamos conectando, no con el Arca del Pacto, Carol, nos estamos conectando directamente con Dios. Amén. En el nombre del Señor Amén. Jesús. Que Dios le bendiga y que la paz del cielo sea con ustedes. Gracias.